Oye, Chulsi, ¿por qué le vas a los Delfines de Miami? ¿Por qué le voy a los Delfines de Miami? Porque no eres de la época de Grisi, no, de la época de la temporada perfecta. Pero sí de Dan Marino. Pero sí Marino no ganó nada. No, pero Dan Marino era un gran mariscal de campo. Era buenísimo. De hecho, yo creo que en cuanto a facultades, inclusive puede considerarse el mejor de todos los tiempos, ¿no? La manera en la que soltaba el ovoide, la manera en la que, pues además fue el primero en superar las 5,000 yardas. O sea, antes de todos estos mariscales de campo que lo hacen ya, pues como si fuera muy sencillo las 5,000 yardas, pues Dan Marino lo consiguió. Estamos hablando de a principios, mediados de los 80. Pero para serte sincero, me atrajo el delfín. O sea, cuando tengo uso de razón, vi en la televisión un delfín y me gustó el casco y luego identifiqué con Marino, que era a la par, y pues de ahí para adelante. Porque además, curioso, mis abuelos que vivían en Houston, soy de todos los otros equipos de Houston, que se hizo muy, muy aficionado y lo sabes, pero en el fútbol americano nunca me llamaron la atención los petroleros. Fue Miami. Qué chistoso. Sí, qué chistoso. No, y ahorita sí la libraste con los tejanos. Con los tejanos, ¿no? A lo tu hierro no tanto, ¿no? No, y tus nietos, pero Ricardo sí está muy clavado con los tejanos, pero bueno, viven en San Antonio, sí, entonces ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. No Oye, a ver, Dan Marino, ¿tú viste el Super Bowl de Dan Marino o no? No, ¿Te acuerdas o no? No tenía uso de razón todavía con el Super Bowl de Dan Marino, con los 49 de San Francisco, Ajá, no, ajá. no, la verdad no. Lo que tengo, digamos que estuvieron casi, digamos que en la antesala del Super Bowl fue una final de conferencia contra Buffalo en Miami y perdió Miami. Eso sí lo recuerdo, ese sí lo recuerdo. Cuando Buffalo llegó a esos 4 supertazones, sí, exacto. se despachó. Creo que de hecho fue el primero, cuando se despacharon a los Delfines en Miami. Tenía ventaja y terminaron cayendo. Ese sí lo recuerdo. Fíjate, y no viste, porque, a ver, cuando Dan Marino llega al Super Bowl, bien chavito. Sí, claro. Bien chavito contra Joe Montana, que ya era la gran estrella, y Marino pues era ese joven que venía empujando fuerte. Todos pensamos, bueno, no pasa nada, perdió este Super Bowl, pero va a llegar a más. Nunca regresó a un Super Bowl. No. Increíble. No. ¿Recuerdas? De hecho, bueno, tú lo sabes que más allá de que lo vivimos, también somos estudiosos, nos apasiona y bueno, pues obviamente, digo, es parte de nuestra chamba, ¿no? Además. Pero había un comercial de no sé si era Coca o Pepsi, pero un comercial en donde Marino le invitaba, estaban ahí con la máquina y entonces iba a meter la moneda, llegaba Joe Montana y le dice, no, yo invito. Y entonces Marino ya después de tomarle a la bebida dijo, no te preocupes, el próximo año me toca a mí. Y pues ese no llegó. Año nunca llegó, siendo un chavito en su segunda campaña, ¿no? Increíble, Sí, increíble. sí. Y además, con todas esas facultades que mencionas y con todo el recorrido extraordinario que tuvo. Entonces, ¿es tu ídolo, Dan Marino? Sí, Dan Marino, en cuanto al fútbol americano, sin duda. Creo que digo, todos tenemos gustos, como tú con Stabler, ¿no? Pero yo con Marino, o sea, para mí Marino era un fuera de serie. Lastimosamente nunca terminó siendo campeón. Inclusive hay una anécdota en donde, me parece que es en el 99 o 98, antes de que un año o 2 años antes de que se retirara, había ya un acuerdo de Miami para traerse a Barry Sanders. O sea, ya había un acuerdo con Detroit y Barry Sanders decide retirarse. Pero ya estaba todo para que Dan Marino y Barry Sanders estuvieran en el mismo equipo cuando estaba Jimmy Johnson, creo que era el coach. Ajá. Y pues otra cosa hubiera sido. Probablemente con Barry Sanders a lo mejor hubieran ganado. Pues no sé, pero hubiera sido muy atractivo, ¿no? Porque nunca tuvo un corredor. O sea, nunca tuvo realmente un corredor entre los Bernie Parmalee y los Kareem Abdul-Jabbar y los Higgs. ¿No? O sea, realmente nunca tuvo un corredor bueno Miami para que pudiera sustentar. ¿No? Tenía grandes receptores. Sí. Los Marx Brothers y luego tuvo a Irving Fryer y a Ingram. ¿No? ¿Te recuerdas? ¿No? Mark Ingram. Keith Jackson, el ala cerrada. Claro. Tenía muy buenos receptores y alas cerradas. Una buena línea ofensiva, una defensa, pues que más o menos, con Offerdahl y Brian Cox, y tenían, ¿no? Troy Vincent, inclusive, ¿no? Tenían, ¿no? Surtain, ¿no? Pero nunca tuvo un corredor. Surtain, que ahora su hijo ya Su está hijo ya jugando. juega, exactamente. Imagínate nada más cómo pasa el tiempo. Pasa de volada. Oye, ¿cuántos Super Bowl llevas? Híjole, ya bastantes. A ver, el primero fue el de, si no mal me equivoco, Indianapolis contra Chicago, que fue 2005, 2006, cuando gana el equipo de Indianapolis, Peyton Manning, que obtiene su primer título, ¿no? Ese fue mi primer Super Bowl. Ya como reportero. En los otros me había tocado hacer cosas, inclusive viajar a final de conferencia. Creo que inclusive un año antes fue el de los Acereros
El de Detroit, ¿no? El que ganan los Sí, acereros contra Seattle, creo que me Ujú. parece. Ganaron, ese me tocó. En la final de conferencia creo que le ganaron a los Broncos. Los Broncos eran favoritos. Tenían a Jake Plummer, ¿no? Jake Plummer, Era el mariscal de campo. Me tocó claro. ir como reportero. Recuerdo que entrevisté a Shanahan, Roethlisberger, que creo que era novato. No quería darme una entrevista, pero ese fue, digamos, mi primer acercamiento. No viajé al Super Bowl, pero ya para el siguiente ya estuve. Y recuerdas que además en ese Super Bowl tuve yo nunca tuve el pasado de periodista, ¿no? Yo estudié otra cosa, estudié Derecho, yo me iba a enfocar, ¿no? Pero por azares del destino termino en esto. Y pues tenías que hacer cosas para tratar de que te tomaran en cuenta. ¿No? ¿Te recuerdas que me decían Mr. Stan porque hacía stands? No, pues sí, porque trataba de interactuar con los jugadores o hacía cosas, ¿no? Pero en ese Super Bowl, ¿recuerdas a Dominic Rose Rodríguez? Que me tocó hacer la nota Claro. que fue adoptado por una familia mexicana. Por Y eso supuesto. inclusive, que pudo haber sido el jugador más valioso del Super Bowl. Pues el que me tocó descubrir que tenía ese pasado mexicano y pues lo replicaron todos los medios, ¿no? Sí, Y sí, ahí sí, estuve. lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo bien. Y además son de esas notas que se quedan ahí muy clavadas porque siempre estamos buscando pues esa identidad mexicana Siempre. en algunos jugadores del NFL, Siempre. ¿no? En cualquier cosa que hagamos, ¿eh? Para eso somos sí. los mexicanos, pero tratamos y más en los deportes estadounidenses, Sí. que sí llama la atención, ¿no? Y más el americano, Sí, por en donde supuesto. ha habido tan Muy pocos pocos, sí. representantes, De ¿no? acuerdo contigo. Oye, y bueno, hablando de los Super Bowls que ya has estado narrando, comentando o como reportero, ¿cuál ha sido el mejor? Híjoles, que ha habido muchísimos. Los últimos que nos han tocado, Toño, para mí fue muy especial cuando ya me tocó estar en cabina con ustedes. Claro. No, porque ustedes son los tres amigos, porque ustedes, o sea, desde antes de que yo nací, la verdad, ya eran Toño, Enrique y Pepe, ya eras Toño tú. Entonces, el poder ya ser colega más allá, somos amigos, claro, y eso para mí, insisto, como pavo real, ¿no? Pero ya estar en el palco con ustedes, y fue en ese Super Bowl 2013-2014, en el que en Nueva York, cuando los Broncos de Denver fueron masacrados por los Halcones Marinos de Seattle. En Nueva York. Ese fue mi primer Super Bowl ya con ustedes, ya comentando. Que estuvimos quién sabe cuánto tiempo en Nueva York, ¿te acuerdas? Exacto, que fuimos a grabar quién sabe cuántos promos, ¿te acuerdas? Con nieve y todo el tema. Sí. Y el Super Bowl empieza con el safety ese que se le va, y de ahí pues, fue la paliza de los Halcones Marinos de Seattle. Exacto. Pero, ¿y qué Super Bowl? No, ese por lo que significó, Claro, el hecho primero. de ya estar, Claro. el estar ya El en el primero palco, arriba, sí. el primero arriba y ya estar de ahí de manera ininterrumpida. Y pues los últimos, el de los Patriotas, el de los Patriotas contra los Halcones Marinos, ¿no? Bueno, la intercepción de Butler, esa también fue el año siguiente. O el regreso de los Patriotas contra Atlanta, que también ese estuvo espectacular. Increíble. Sí. Es que ha habido, cuando los Patriotas perdieron antes, como reportero, cuando los Patriotas perdieron el invicto con los Gigantes en el Super Bowl, se podían ir perfectos. Ese fue en Arizona. Increíble partido. La verdad, sí, Toño, recientemente, antes de la pandemia, el que nos tocó en Miami, justo en el 2020, antes de que se detonara la pandemia de COVID, ese también fue muy especial porque hacíamos cosas, ahí también teníamos nuestras bases de operaciones, porque estaba Univisión, ¿no? Televisión Univisión, TUDN, allá. Ese fue también un Super Bowl muy bonito por todo lo que hicimos. Y además, no estuvimos nunca en estudio. Nunca, estuvimos afuera junto a la playa, y ahí hacíamos todos los enlaces todo el día, ¿no? Eso también estuvo. El de Minnesota, ¿te acuerdas de Minnesota? Qué frío hacía. Entonces salimos un día y el coche estaba congelado y no podíamos abrir la puerta del coche. Es que, ¿cuántos libros no podríamos escribir? Digo, tú, 35 más. Pero ¿cuántas anécdotas hemos tenido? Es una locura. Es increíble. Es una locura. Obviamente a ti te apasiona la NFL, te apasiona el fútbol americano y especialmente, Chulsi, te apasiona el fantasy. Sí. ¿Qué encontraste en el fantasy que te vuelve loco y que vuelve loco a millones? Sí. Es como el principio del apostador, ¿no? Creo que el fantasy. Es que finalmente es eso. Creo que está enfocado, ¿no? Y ya terminas yéndote a los spreads, ya ¿no? Todos los teasers, y ya vas metiendo todo. Pero el fantasy, creo que el hecho de ir por los jugadores, ¿no? Porque además eres apasionado de los jugadores y el saber que solo tú puedes tener un jugador y tú estás checando si está lastimado o no.
es una adrenalina muy especial, ¿no? Es un sentimiento muy particular que les invito a los que no lo han hecho. El fantasy, la verdad, es muy divertido. Y además de una gran competencia. Sí, obviamente. Claro, porque es tu equipo contra el mío. Sí. Para todos los frustrados, los que por una rodilla nos perdimos la oportunidad de tener a grandes jugadores de fútbol americano, de soccer o de lo que sea, pues el hecho de poder ser como entrenador de un equipo y tú tienes a tus jugadores y los enfrentas contra el entrenador del otro equipo con sus jugadores, entonces, pues la verdad eso llama mucho la atención. Sí, fíjate que el otro día el Kekis, Kikín Fonseca, estaba clavadísimo con... Austin Ekeler. Con Austin Ekeler. Sí, claro. Exactamente, sí. porque le quería ganar a Briseño. Sí, o sea, sí. porque además el fantasy no es solamente los grandes fantasies que hay, que organizan, no sé, ESPN o no sé, quién sea, ¿no? CBS, no sé si también organice, pero el caso es que esos son, digamos, de miles de personas. Pero están los fantasies que se organizan entre cuates. Exacto, las ligas entre cuates. Las ligas, y son muy divertidas. Claro. Y además provocan, yo no sé por qué del fútbol americano pegó de esa manera y en el base no, en el básquet no, en el fútbol inclusive no, pero en el fútbol americano pegó muy fuerte y provoca que inclusive gente que no estaba tan interesada en el fútbol americano se clave de lleno en las temporadas. Como el Kekis, que ya es un... De claro. hecho, creo que está más enfermo sí que le gustaba, yo. ¿no? No, pero ya se volvió... Ya se volvió un enfermo. Ya se volvió un enfermo. Exacto. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de juegos. En el básquetbol y en el béisbol, pues es fantasy diario. O sea, se manejan por semanas. Entonces, lo que hagan tus jugadores, por ejemplo, de lunes a lunes. Y entonces te suman los puntos y estás enfrentándote a otro, ¿no? Ajá. Los puntos, rebotes, hablando en el básquet. En el béisbol también tiene que ver a lo con, mejor pierdes algunas... la atención, y el americano ¿no? es, pues nada más estás hablando de 17 partidos, o sea, no, 16 partidos al final de la temporada. Es una vez a la semana, entonces pues estás entretenido y además te juntas con tus cuates, que eso es lo que llama más la atención y se ha vuelto en un negociazo. En donde tú haces tu draft, entonces tienes tu draft board y, y vas eligiendo a tus jugadores y te reúnes. O sea, estás esperando una vez al año juntarte para hacer tu draft, ¿no? O sea, mis hijos, el otro día que fueron a hacer el draft, antes de esta temporada, pues regresaron a las 2 de la mañana. No, claro, porque es un convivio. Es un convivio. Aparte, oye, qué padre, estás con tus cuates en un lugar. Sí. ¿No? Ya no estás de antro, no, estás con tus cuates haciendo eso. Y la verdad es que, híjole, a mí me parece, de verdad me parece fascinante, ¿eh? Fascinante. No me he metido yo de lleno a jugarlo, pero sí me parece fascinante. Y además me parece fascinante que de repente tengas la posibilidad de tener inclusive tu banca, sí, pero luego tienes que cambiar jugadores porque de repente descansan, se lesionan. lastiman, como en mi caso ya lo sabes, sí, los tienes que agarrar en waivers. Exacto. Los que están en waivers los tienes. Y hay unas ligas en donde tienes un presupuesto y de acuerdo al presupuesto pues no te puedes exceder. Por ejemplo, tienes $100 de presupuesto y pues tú decides en qué momento gastas por qué tal jugador y cuando se te acaba, se te acabó y ya los demás pueden agarrarlos antes que tú. Entonces está interesante, o sea, realmente es una cuestión de estrategia. Suerte, estrategia y pues también conocimiento. No, y estar metido. Sí. Estar metido, porque si te duermes y de repente dejaste a tu corredor que no va a jugar, pues ya se fregó la cosa, ¿no? Sí, claro. Y a mí en particular, para mi chamba, pues además te ayuda Buenísimo. muchísimo. No, pero para Buenísimo. el Blitz, o sea, para el Blitz, el anillo al dedo, ¿eh? Sí. Porque tú lo sabes, soy un enfermo y Enrique, o sea, Memo, el quinto corredor es tal y... Pues sí, sabes exactamente quién es quién de cada equipo. Te ayuda muchísimo, indiscutiblemente.